Hola, muy buen día a todas las personas que nos acompañan a este webinar, una ruta para compartir conocimiento y experiencia profesional en TIC a través de publicaciones. Soy Andrea Cabero, directora de TI del Tecnológico de Costa Rica y coordinadora de la Red de Mujeres TIC, MetaRed Centroamérica y Caribe. Me complace enormemente presentarles el día de hoy a nuestra distinguida panelista Erika Hernández Agüero. Ella es máster profesional en computación e informática de la Universidad de Costa Rica, licenciada en ingeniería informática y calidad del software de la Universidad Estatal a Distancia y actualmente cursa el doctorado en computación e informática de la Universidad de Costa Rica. Se desempeña en el área profesional como gestora de calidad en la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones de la UNED. Cuenta con actualización profesional de los últimos 3 años en temas de agilismo empresarial, marco de trabajo Scrum, sistemas de gestión de la calidad, pruebas de software, automatización de pruebas, investigación en computación e informática. Cuenta con certificación profesional de Scrum Master. Por otro lado, cuenta con experiencia académica como profesora encargada de la Cátedra de Sistemas de Calidad en las TIC en el periodo 2015-2017. Además, como coordinadora de la carrera de Ingeniería Informática de la UNED para el área de las 4 licenciaturas en el año 2016-2020. Lideró el proyecto de investigación Estado Actual de las prácticas de aseguramiento de la calidad en organizaciones que desarrollan software en Costa Rica. A menudo, en nuestros departamentos de TI, contamos con innumerables casos de éxito que podrían ser compartidos, pero desconocemos esa ruta para difundir esas experiencias o mejores prácticas. Durante este webinar exploraremos la importancia y el impacto de compartir ese conocimiento y esas experiencias. Erika nos guiará el día de hoy en este tema tan interesante y al final de la exposición
Tendremos un periodo de preguntas al cual les invito a participar activamente. Bienvenida, Erika, y por favor, adelante con este tema tan interesante que sin duda nos brindará nuevas perspectivas y conocimientos valiosos para aplicar en nuestro día a día. Adelante, Erika. Muchas gracias, Andrea. Muy buen día a todos. Voy a compartir. La presentación, me indican si la están viendo. No, la dejamos de ver. La dejaron de ver. Sí. Dame un segundo. Ahí estamos viendo ahora sí. Ahora sí, ya me confirman que sí la están viendo. Sí, adelante. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos y vamos a dar inicio con este importante tema de una ruta para compartir conocimiento y experiencia profesional en TIC a través de las publicaciones. Como lo mencionaba Andrea en la introducción, muchas veces nos surge la idea de que en el día a día, en nuestro trabajo, tenemos mucho conocimiento, estamos realmente investigando día a día mejores prácticas en adopción de TIC, estamos viendo cómo adoptar nuevas tecnologías, cómo actualizarnos y todo ese conocimiento lo dejamos en nuestros departamentos de tecnología o en nuestras áreas de tecnología, donde realmente existe una gran gama de temas que podríamos estar compartiendo con la comunidad científica, pero nos surgen muchos realmente ideas que nos pasa, cómo publicar, por ejemplo, qué tipo de publicaciones, empezando por esa parte, ¿verdad? Puede ser publicaciones, llamemos un artículo de un libro, puede ser un artículo en una conferencia, puede ser un artículo de revista, puede ser un reporte de resultados. Entonces, en esta parte, ¿verdad? Nos vamos a enfocar específicamente en una ruta para hacer publicaciones en conferencias o en revistas para poder lograr utilizar todo ese conocimiento y poderlo compartir. Para empezar, ¿verdad? Esas interrogantes que nos rodean a veces es ¿cuál es mi motivación principal? ¿Para qué yo voy a publicar? ¿Por qué yo quiero compartir esa experiencia? Tiene que ser algo que me motive a seguir, ¿verdad? Algo que voy a tener como un trabajo extra y que necesito que enriquezca y que sea grato hacerlo. Pueden haber impedimentos a veces a nivel de personas, ¿verdad? Nos ponemos obstáculos sin intentarlo. Muchas veces dicen, no tengo tiempo, o sea, la mayoría de las veces va a ser como la justificante común, ¿verdad? Es no tengo tiempo, me consume realmente todo el tiempo mi trabajo y cómo voy a sacar un ratito más para dar ese adicional para poder llevar todo eso a un formato específico, cómo escribirlo y cómo llevarlo a la publicación, cómo ir a exponerlo. ¿Cuáles oportunidades tengo a nivel institucional, en mi universidad, en mi organización donde me desempeño? ¿Existe alguna ayuda que nos pueda realmente colaborar para llevar a cabo
el desarrollo de una experiencia. Necesito desarrollar un proyecto de investigación. Surgen muchas preguntas. ¿Y cuál es el proceso, verdad? ¿Cuál es el proceso para yo poder llevar a cabo una publicación? ¿Dónde la presento? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el proceso de revisión? Entonces, dado todo ese montón de consultas, la idea de esta presentación es dar una ruta general, unas recomendaciones más que todo, para que aclaremos algunas consultas. Nos pueden surgir muchísimas más que podemos ir avanzando conforme vamos aprendiendo en el proceso. La estructura de esta ruta para publicar se basa en el planteamiento de una idea, de un tema de nuestro día a día en el trabajo. A partir de esa idea o problema o necesidad de mejorar o de solventar en nuestros departamentos de TI, cómo llegar a convertir ese día a día a la elaboración de un artículo para que ese artículo sea enviado a un proceso de revisión y lleguemos a una publicación, ya sea artículo de conferencia o revista. Pero esta ruta parece ser fácil, pero sí requiere un acompañamiento, requiere generar conocimiento de cómo plasmar esas ideas a nivel de la redacción de artículos. En cuanto a una base muy importante para poder publicar, es conocer los procesos administrativos que contamos en la organización o en nuestra universidad donde trabajemos. ¿Cuál es el proceso interno, verdad? Es importante también algunas cuestiones que les voy a ir mostrando en el desarrollo de esta ruta. ¿Qué compromisos voy a adquirir? Y muy principalmente la parte de motivación. Empecemos con la idea. Ese es el primer paso. Dice, ¿cuáles problemas o temas de interés ha identificado en su práctica profesional para realizar una investigación? Esta interrogante la podemos hacer a nivel interno, personal, lo podemos hacer o compartir con nuestros compañeros, colegas de trabajo, porque podemos decidir si vamos a trabajar de manera individual o si queremos estar acompañados, que podría ser una buena opción, un acompañamiento. Por otro lado, podemos tener alianzas con otras universidades, organizaciones, con otras dependencias internas de la misma organización, con personas que nos ayuden también a empezar en este camino de hacer publicaciones. Ideas de temas generales. Les puedo presentar alguna de las listas de las N cantidad de temas que pueden surgir. Ahora está muy de moda y necesario el tema de seguridad y todo lo que repercute desde la parte de infraestructura hasta la parte de seguridad de la información. Todo lo que es adopción de metodologías ágiles y marcos de trabajo ágiles, procesos de automatización, como automatización de pruebas, integración continua. Tenemos muchos procesos con el famoso DevOps. Todo lo que es la parte de infraestructura, mejora de procesos, accesibilidad, experiencia del usuario, redes, deuda técnica y un sinfín de temas que podemos ir viendo en nuestro día a día. ¿En qué trabajo y en qué me gustaría mejorar? ¿En qué me gustaría también hacerme experto en el área? ¿En qué tema estoy trabajando? Y me gustaría tener un refuerzo que pueda también compartir esa experiencia profesional y la experiencia que vivo desde la parte real en el día a día y proyectarlo a la parte como aporte científico a la comunidad.
Otra forma de también guiarnos, porque a veces estamos perdidos en qué tema en específico, a partir de esa lluvia de ideas que puedo tener con compañeros o a nivel personal, podría ir a consultar algunos sitios web, por ejemplo, el que les pongo en la presentación, el que habla de la ACM, que es un recurso digital donde me presenta la currícula de profesionales en TI, ¿verdad? Para formación de profesionales. Y también las áreas donde tenemos algunas clasificaciones, como la parte de hardware, la parte de redes, lo de sistemas de información, y podemos darnos una idea hacia qué área podemos girar o es nuestro interés ahondar un poco más en lo que esto se refiere. Ahí dejaría los enlaces, pueden entrar y consultar. Como les digo, estas son prácticas como primero, necesito un norte para salir, ¿verdad? ¿Cuál es el tema que me interesaría? Y con ese voy a trabajar por mucho tiempo y le voy a dedicar tiempo extra. Una recomendación es que en las instituciones, muchas veces en la universidad, si tenemos personas conectadas de universidad, tenemos acceso a ciertos recursos digitales que provee generalmente la biblioteca o centro de documentación institucional, donde nos indican bases de datos para poder hacer búsquedas de artículos, donde puedo también buscar libros. Aquí lo que estoy haciendo es explorando temas, si me llamó la atención, qué sé yo, seguridad. Entonces voy a ir a enfocarme en requerimientos de seguridad, por ejemplo, en plantillas, qué plantillas existen para requerimientos de seguridad. Entonces puedo utilizar esos recursos digitales como Web of Science o Scopus para plantear una cadena de búsqueda que, como pueden ver, son cadenas de palabras claves generalmente, y más bien la recomendación es hacer las búsquedas con términos en inglés, porque estos buscadores pues van a encontrar mayor facilidad y con mayor facilidad y mayor cantidad de publicaciones escritos en idioma inglés. Y esa parte, entonces, es una construcción. Para esto podemos ahondar, sí, con capacitaciones, podemos, muchas veces las mismas instituciones ponen a disposición alguna capacitación en lo que se refiere a el uso de estos recursos que podríamos aprovechar, ir a ver cómo los dan o solicitarlos. También, si conocen a alguien, pues, y les interesa, ¿verdad? Cómo utilizar estas herramientas, cómo construir estas cadenas de búsqueda y cómo guiarlos en esta parte. Pero la revisión de literatura nos va a dar también un norte hacia qué tema vamos a ir aterrizando. Entonces, eso nos surge otra vez retomar la parte del proceso administrativo, compromisos y motivación. Debemos hacernos ciertas preguntas, estas y muchas más, cuando estamos seleccionando el tema que yo voy a empezar a trabajar. El tema seleccionado lo motiva a realizar mejor su trabajo, eso es muy importante, es algo que me va a gustar, que me motiva a hacerlo. Puede dedicar una cantidad de horas al desarrollo de una investigación dentro de su jornada laboral. Eso es muy importante porque al estar nosotros en departamentos de tecnología, puede ser que nuestro tiempo completo esté ya en su totalidad, pero no sabemos si tenemos la opción de que por lo menos nos asignen 1 o 2 horas en investigación para poder dedicar a esta actividad. Dentro de las funciones también podríamos revisar si debemos investigar, porque prácticamente lo hacemos día a día, pero ya de una manera formal
de manera de que yo pueda decir, estas 2 horas a la semana las podría dedicar a hacer una investigación. También puede dedicar horas de su tiempo libre, de manera de no sacrificar tanto el tiempo que tienen para otras actividades fuera de su jornada laboral. ¿Qué tanto estoy dispuesto a comprometer de esas horas de mi tiempo libre para mejorar técnicas de investigación? Realmente, pese a que estamos en el día a día y tenemos nuestros títulos también, por otro lado, de universitarios, muchas veces también tenemos que hacer la reflexión de si requiero capacitación para apoyar el desarrollo de una investigación. Puede ser que en este momento necesitemos también esa mano, ¿verdad?, adicional que nos lleve o que nos guíe en ese proceso, ¿verdad? Aprender a cómo hacer investigación y cómo redactar los artículos, cómo presentarlos, dónde presentarlos, cómo ir haciendo ese paso a paso. También si existen colegas, alianzas de interés que también podamos ir aprendiendo con ellos. Por ejemplo, alguna alianza con el área académica, donde ustedes también tienen muchos datos, la realidad del día a día, y ellos tienen también el conocimiento de la parte académica de presentar toda esta literatura científica y que puedan hacer colaboraciones o bien entre compañeros de la misma unidad. Eso es importante. A veces el estar acompañado me puede servir para apoyarme y seguir adelante. ¿Cuál es el proceso administrativo que conlleva realizar una investigación a nivel de la institución? Por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, en la UNED, se pueden plantear proyectos de investigación. Todo lleva un formulario de inscripción, un proceso de revisión y de aceptación del proyecto y una serie de compromisos que cumplir. O bien puedo también investigar y generar algún tipo de publicación y presentarlo como individual. No hay una restricción por el momento, pero podemos investigar cómo se hace la parte administrativa a nivel de nuestras organizaciones. Avanzando, ya una vez que definí mi tema, que hice una búsqueda de literatura rápida, una exploración de ideas con personas, que vi también la parte de búsquedas en bases de datos, que estoy leyendo un poco para poder aterrizar el tema, y ya tengo una idea. También ya pasaría a la parte de cómo plasmar eso en una redacción, en un borrador de artículo, y para eso necesito conocer al menos estos conceptos que voy a mencionar de manera general, pero que se pueden profundizar posteriormente, pero al menos para que se lleven la idea de los tipos de estudios empíricos que podemos realizar. Por ejemplo, tenemos la familia de los estudios primarios, donde tenemos encuestas, estudios de caso, cuasi experimentos, experimentos, replicaciones y familias de replicaciones. Un estudio primario puede ser aplicar una encuesta, replicar una encuesta de un artículo que leí que me interesó y me gustaría aplicar esa encuesta en el contexto del país. Es muy claro que cuando aplico una encuesta sí requiero conocer cómo extraer una muestra, cómo trabajar con la muestra de la población a la que va dirigida, dar el consentimiento informado de que va a participar en la encuesta y cómo se va a utilizar esa información. Lleva una serie de tratamientos cada uno de estos estudios empíricos. El estudio de caso es muy aplicado al contexto nuestro del día a día en el Departamento de Tecnología. Podemos diseñar un estudio de caso en nuestro contexto con un equipo de desarrollo, con un sitio web que vamos a evaluar. Existen cuestionarios para hacer una evaluación de un sitio web en cuanto a experiencia de usuario, usabilidad. Sí ahí lo podemos aplicar y qué resultados nos dio. Muchas veces desarrollamos un sitio web nuevo
Se hicieron pruebas de usabilidad, pero no estamos llevando eso al siguiente paso, a planear eso en cómo hicimos esa evaluación y qué resultados nos dio, que podría enriquecer mucho la parte de aporte a la comunidad científica. Y es un estudio que podríamos hacer, es dar una milla más de hacer esa evaluación, documentarla y dar los resultados. Podemos generar experimentos ya más controlados, tenemos que ya aquí pues reforzar y ir a repasar lo que es la parte de estadística, los conocimientos de estadística que muchas veces dejamos en rezagados, ¿verdad? Pero aquí podríamos también repasar un poco esa parte para hacer unos análisis de resultados, pues, un poco más cuantitativos y que realmente aporten. Cuando hablo también de otra familia de estudios, los secundarios, hablo de mapeos sistemáticos de literatura y revisiones sistemáticas de literatura, que esto nos puede ayudar también a conocer en amplitud con el mapeo o en profundidad de un tema en específico. Por ejemplo, si yo quiero hablar de requerimientos de usuario o de requerimientos no funcionales como los de seguridad y quiero ver todo el abanico de opciones, puedo hacer un mapeo utilizando una cadena de búsqueda que responda a mi pregunta de investigación, a mi objetivo que yo voy a plantear a partir del tema. O en profundidad con la revisión sistemática de literatura. Esto tiene un proceso y también se puede aprender y la idea es que se pueda replicar. Y tenemos los terciarios, que es como una revisión de los estudios secundarios. Entonces, es como revisar los estudios secundarios acerca de un tema y hacer un análisis. Generalmente se ve más la parte de los primarios y los secundarios. El primario es muy de aplicar en el contexto, en la práctica profesional, muy atinentes, como les mencionaba, podemos hacer una encuesta, los estudios de caso o replicaciones de artículos que puede decir, este artículo me interesa, me gustaría replicarlo en mi contexto. Y sería totalmente válido. O también los secundarios que podrían acompañar al primario, porque si necesito abarcar el tema, podría hacer todo un estudio del estado de arte de ese tema que me permita llevarlo también a un resultado en este formato. Cuando elaboro un artículo, una de las partes principales es plantear el objetivo y la pregunta de investigación para saber qué giro voy a dar. Entonces es muy importante conocer también el tipo de estudio que voy a querer desarrollar en mi contexto profesional. Entonces tengo la práctica, el conocimiento, pero ahora sí, ¿qué tipo de estudio voy a ir un poquito más allá para poder documentar y que sea realmente enriquecedor y que genere conocimiento a la comunidad científica? Cuando hablo de plantear objetivos, esta es solo una forma, lo traje a manera de ejemplo, que sería el modelo GQM, donde yo puedo plantear la meta, la pregunta medible en un objetivo, donde yo puedo identificar el objeto que se estudia, ¿verdad? Que ya puede ser un producto, un proceso, un modelo, una métrica, una teoría, como vemos en el ejemplo, el propósito del cual es la intención, ya sea caracterizar, monitorear, evaluar, predecir algún tipo de acción que vamos a hacer. El foco de calidad que nos dice cuál es el efecto estudiado, la efectividad, costo, fiabilidad, mantenibilidad, portabilidad. La parte de la perspectiva, ¿desde dónde, verdad? Desde la perspectiva de un desarrollador, del investigador, de la persona usuaria, de un gerente, de un cliente. Ahí nosotros vamos planteando y vamos aterrizando
una forma medible de plantear un objetivo. Para esto también existen capacitaciones que podemos solicitar, ¿verdad? Para conocer un poco más en esa guía, o bien plantear los objetivos como normalmente nosotros estamos acostumbrados, pero sí, tal vez mentalizarse algunas de estas ideas que se proponen en este modelo, ¿verdad? Porque también tenemos que analizar el contexto donde se ejecuta el objetivo, ¿verdad? Y toda esta amplia gama de detalles que podría facilitarnos el trabajo. Les presento en la parte de recomendaciones, en la parte de elaborar un artículo, un ejemplo de lo que significa seleccionar el tipo de estudio, ¿verdad? Y plasmar un objetivo en el modelo GQM que estábamos recién viendo en la diapositiva anterior. Para un estudio secundario, me gusta que presten atención. Voy a leerlo. Dice, analizar plantillas de especificación de seguridad con el propósito de caracterizarlas con respecto a plantillas de especificación, técnicas de licitación, contexto, stakeholders, métricas de evaluación, beneficios y retos reportados. Desde el punto de vista de las personas investigadoras en el contexto de desarrollo de aplicaciones de software en entornos ágiles. Como podemos ver, el objetivo de un estudio secundario es ir a investigar qué tipos de plantillas hay, dado en este ejemplo, ¿verdad? En lo que es requerimientos no funcionales de seguridad, donde yo voy a tener un propósito de caracterizar esas plantillas y voy a averiguar todo lo que pueda extraer de ahí, ¿verdad? Toda la información que pueda extraer de los artículos primarios. Es una revisión de artículos primarios que están presentes en la literatura y que yo voy a extraer. En esta parte sería mucho desde la parte de punto de vista de las personas investigadoras, porque estamos buscando, ¿verdad? Estamos haciendo un estudio del arte del tema que nos interesa hacer. Y el contexto nos aterriza que sea en entornos, ¿verdad? Ágiles de desarrollo. Esta visión, comparado con un estudio primario, que es como donde yo voy a ejecutar, donde yo voy a aplicar, donde yo voy a tomar alguna parte práctica que yo podría aplicar en mi contexto profesional, donde yo podría ejecutar una serie de actividades, puedo plantear el siguiente artículo, que sería analizar la plantilla de especificación de requerimientos AGSEC, con el propósito de evaluarla con respecto a su efectividad y eficiencia, desde el punto de vista de las personas investigadoras en el contexto de analistas, especificando requerimientos para el desarrollo de aplicaciones de software en entornos ágiles. Aquí ya vemos ya la participación de un grupo de analistas, ya tengo un contexto, ya tengo un ambiente un poco más controlado, donde también yo voy a hacer una evaluación. Yo ya no solo voy a caracterizar como lo hacía en un estudio secundario de búsqueda de literatura. Aquí ya estoy aplicando, voy a evaluar específicamente una plantilla y voy a medir esa efectividad y eficiencia. O sea, esa medición nos dice, ¿verdad?, cómo fue hecha esa evaluación basado con estas métricas que estamos mencionando. Este es un ejemplo para que vean que es importante conocer los tipos de estudios, porque también dependiendo del tipo de estudio que yo quiera desarrollar, así va a ser mi objetivo, mi pregunta de investigación e incluso mi estructura de artículo. Y llegamos al tema de la parte de la estructura de un artículo. Aquí es importante recalcar que no existe una forma estándar de escritura de artículos científicos. Sin embargo, aquí se da una estructura propuesta donde usted puede guiarse, ¿verdad?
Es importante que revise las plantillas que se indican en cada conferencia, revista o congreso. Generalmente, cuando hay un llamado a presentar trabajos, indican las plantillas, las ponen a disposición en formato Word. Hay personas que utilizan herramientas como LaTeX y demás, donde pueden empezar con la escritura de su artículo. Generalmente, bueno, sí, todas van a tener el título, el nombre de las personas autoras, el resumen, las palabras claves, introducción. Puede ser que por espacio tengamos un marco teórico, pero si el espacio a veces es limitado y tenemos resultados y tenemos la parte del trabajo relacionado, propuesta, la metodología, los resultados, podríamos aprovechar ese espacio limitado, a veces de 6 páginas, 8 páginas, dependiendo del límite que nos indiquen en la conferencia o revista. Es mejor plasmar ese tipo de información que el propio marco teórico. Sin embargo, si lo piden en la plantilla, no lo dejemos de lado. No obstante, los que están pues marcados resaltados en negrito, como pueden ver, son los más comunes o los más importantes que vamos a ver en las diferentes estructuras de los artículos que podemos encontrar en la literatura. Es muy importante el título, el resumen y las palabras claves. Esto es, ahorita lo vamos a ver más adelante, vender su artículo, vender su trabajo a nivel de presentación. Las personas lo primero que van a leer es el título, si les llama la atención, pues van a seguir a leer el resumen, que tiene que estar completo y que al menos debería tener ciertos componentes para que sea atractivo. Los buscadores también, como los que mencionamos de Springer, de Web of Science o de los recursos digitales que mencioné anteriormente, van a hacer o realizar su búsqueda en el título, resumen y palabras claves. Generalmente van a hacer su búsqueda, por eso es que utilizamos términos en inglés, porque estos buscadores van a ir a buscar estas palabras de esta forma, y cuando lean, entre más atractivo sea su título, su resumen, pues mayor cantidad de citaciones de otros investigadores vamos a tener también, y puede ser muy útil para alguien que esté tratando de buscar algo de lo que nosotros vamos a publicar. En cuanto a recomendaciones generales, el título del artículo debe ser específico, pero no muy general. Puede seguir ejemplos de literatura consultada y seleccionada en esas búsquedas donde yo encuentro, este es el artículo, algo así es lo que yo quiero plasmar de mi día a día, de mi práctica profesional. Quiero plasmar mi experiencia profesional en un artículo como este. Entonces podemos utilizarlo como ejemplo, ver su estructura, ver cómo reportan el título, ver cómo se reporta el título de una encuesta, de un estudio secundario, qué características tiene ese título a manera de ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos empezando. Necesitamos ir a consultar, ver esa parte de nuestro, de nuestra revisión, ¿verdad? Y plasmarlo en nuestro artículo a manera de práctica. Entonces, no es que estamos copiando, sino nos estamos guiando a partir de lo que estamos encontrando en la literatura. En cuanto al resumen, debe contener al menos el objetivo de la investigación, la propuesta del enfoque, marco de trabajo, método, herramienta, lo que estemos estudiando, ¿verdad? Puede ser un modelo de calidad, puede ser plantillas de requerimientos, como lo vimos, experiencia de usuario. Ese objeto, ¿verdad? Tiene que estar presente ahí, del problema que estamos resolviendo, y puede ser nuestro
día a día en el trabajo, porque nosotros estamos en constante resolución de problemas en nuestro día a día. ¿Qué métodos y metodología de investigación estamos aplicando? O sea, ¿cómo estamos llevando a cabo esa solución? ¿Bajo qué metodología? Y los resultados principales. Eso llama mucho la atención a la hora de presentar el artículo, el resumen del artículo. Puede presentar otros contenidos, sí, pero como el espacio es limitado, entonces se recomienda tenerlo, al menos estos componentes. ¿Qué pasa si escribo en español el artículo? También es importante. El artículo en español, pero generalmente piden el resumen, el abstract en inglés. Generalmente se escriben los artículos en inglés, no obstante, si quisiéramos empezar con un artículo en español, podríamos ver conferencias donde aceptan estas estructuras sí, en idioma español. En cuanto a la escritura general del artículo, la recomendación es que cuente una historia, que utilice una escritura simple, sencilla, clara, y la experiencia que usted cuenta en el artículo debe ser interesante para la persona lectora. Vamos a tener, por ejemplo, que vender la idea de ese artículo, de ese trabajo que hicimos. Como les mencionaba anteriormente, el título y el resumen son las partes que realmente invitan al lector a que siga leyendo todo el desarrollo del contenido de un artículo y que vaya ya a las secciones de la metodología, de cómo lo hice. Por eso tenemos que escribirlo de manera muy clara. ¿Para qué? Para que si alguien quiere replicar lo que nosotros hicimos, pueda hacerlo, ¿verdad? Y compartir también su conocimiento a la vez porque replicó nuestro estudio. Esta forma clara, no tan de lenguaje complejo, podría ayudar a hacer un mejor producto. Entonces, siempre pensar en que lo simple, ¿verdad? Podría ser, en este caso, mejor en cuanto a la parte de contar esa historia en el artículo. En la presentación dejo este enlace, es de un artículo de revista que fue publicado en el 2019, donde participé en el grupo de investigación, donde se hablaba de las características de las prácticas de testing y donde hicimos una replicación de una encuesta en Costa Rica. Es un estudio bastante interesante y ahí, más que todo, el ejemplo lo pongo para que vean la estructura del artículo, donde voy a tener un título, van a venir los nombres de los autores. Posteriormente vamos a ver el abstract, las palabras claves, la introducción y el resto de estructuras que les mencioné. Esto sería un estudio primario. Los estudios secundarios generalmente en el título dicen un mapeo sistemático de literatura, una revisión sistemática de literatura, o si no, también lo podemos encontrar en las palabras claves. Entonces, es muy importante esas características que podemos ir adquiriendo con el día a día, con el proceso iterativo que podemos estar haciendo con las búsquedas y mejorando cada vez que utilizamos algún buscador de referencias bibliográficas. En cuanto a la parte administrativa, compromisos y motivación, aquí mis recomendaciones es que el tema que seleccione de la práctica profesional debe generar emoción y retos para usted como investigador. Si a usted le genera alguna emoción, si usted cuenta con algunos retos que le interesen en su práctica profesional, pues mayor tiempo y con mayor alegría, con mayor ganas de trabajar, lo va a hacer. Va a dar ese adicional tanto de su tiempo libre que voy a comprometer para poder investigar cuando se requiera, para poder dar un buen resultado de su investigación y que sea algo
que sea placentero en vez de algo que sea una carga. Organice y participe en grupos de personas que puedan generar lluvias de ideas. Esa ya la había mencionado. Es importante conocer las ideas de otras personas, incluso si voy a formar un equipo, un grupo de investigación para apoyarnos. Es importante conocer la visión de otras personas. Es una recomendación, también lo podemos hacer a nivel individual. Otra recomendación es que trabaje de manera colaborativa y no competitiva con las personas investigadoras de su equipo. Si forma el equipo de investigación, entonces vean todo el trabajo de manera colaborativa. Seamos responsables, seamos comprometidos con nuestras entregas. Llevemos a cabo ese trabajo del día a día con nuestros compañeros y con ahora investigadores, colegas, de manera puntual, que nos apoyemos y que también se apoyen si en algún caso un compañero por X problema adicional pueden surgir imprevistos, cuente con su compañero de apoyo para poder seguir adelante con la investigación y después retomar. Es importante el acompañamiento a nivel personal, aprender también de una persona académica también, si podemos hacer esa vinculación. En cuanto a la parte muy importante y realista, es importante conocer los costos, riesgos, tiempo disponible, las restricciones que puedo tener para divulgar algunos resultados. Esto es muy importante. Dependiendo del tipo de estudio, qué tan costoso podría ser eso para mi departamento de TI. Sería que dar esa milla extra va a ser muy costoso para mi departamento. Es muy riesgoso hacer un estudio de caso. Por ejemplo, si lo seleccionara, ¿qué tipo de riesgos podría haber ahí? Si dispongo del tiempo para poder llevarlo a cabo. Igual lo que se recomienda ahora es no quemarse, ¿verdad? No agotarse. Realmente es hacer una actividad placentera, complementaria a mi día a día, que sea algo que me motive, no algo que vaya a generar mucho cansancio. Restricciones para divulgar algunos resultados. Eso es muy importante. ¿Cómo voy a divulgar los resultados? ¿Y qué información podemos divulgar y qué no? ¿Y cómo hacerlo, verdad? Ese es un aspecto muy importante que tenemos que reflexionar. En cuanto a aspectos éticos, ¿verdad? Es otro tema que podemos profundizar a nivel de nuestra universidad, organización donde laboremos, el impacto y novedad que tiene el tema. ¿Qué pasa si ya lo que estamos planteando tiene mucha literatura? Ya existen demasiados estudios. ¿Cuál es esa milla más? ¿Cuál es ese aporte más novedoso que podría agregarle a ese tema que se ha explotado tanto en la literatura y que yo ya he visto en las búsquedas exploratorias de literatura científica? Entonces, por eso es tan importante leer y revisar qué se ha escrito, ¿verdad? Porque nos sirve como ejemplos y también nos sirve para detectar cuál es el trabajo futuro que no se ha desarrollado. En cuanto a la disposición para aprender, tengo disposición para aprender, puedo tener esa pausa, ese interés de que requiero reforzar alguna práctica en investigación que me vaya a generar esa parte de invertir tiempo en aprender y después compartir e incluso replicar con algún colega de mi departamento de tecnología. Toda esta parte al final tiene el fin, ¿verdad? De que en nuestra área, en TIC, podamos compartir ese conocimiento y experiencia tan valioso que tenemos nosotros en nuestros departamentos y que no lo hemos llegado a concretar en esta parte. Otra de las interrogantes que surge cuando no tenemos esta práctica del día a día o que no lo hemos hecho, que estamos empezando a
tratar de hacer un borrador o escribir o intentar hacer una publicación, es el proceso de revisión. ¿Cómo es ese proceso? ¿Dónde? ¿Cómo se hace? Entonces, aquí brevemente voy a mencionar algunos detalles de lo que podría hacerse en un proceso de revisión. Cuando se plantea una conferencia, la conferencia va a hacer unos llamados a trabajos. Va a tener unas fechas donde voy a poder presentar mi resumen a esa conferencia, pero en esa conferencia específicamente yo ya tuve que hacer una búsqueda previa de qué conferencia de TIC podría tener mi aporte al artículo, generar algún tópico o tema que se vea en esa conferencia. Existen, ahorita lo vamos a ver seguidamente, dónde buscar esos foros o esos próximos llamados a trabajos para ver los tópicos y dónde nosotros podríamos optar por presentar un artículo. Ese envío de resumen se hace donde hay un comité de programa que hace una revisión global de los resúmenes, hace una distribución a revisores. Generalmente esos revisores de la conferencia tienen especialistas en las diferentes áreas y se distribuyen a varios especialistas, a varios revisores, donde se hace esa revisión de esos artículos, de esos resúmenes enviados. Posteriormente se hace el envío de esas revisiones por parte de esos revisores, donde si hay una detección de conflictos, pues se soluciona y se genera una revisión ya para comunicarnos a nosotros los autores, ¿verdad? Las mejoras que se pueden hacer, si es aceptado o no es aceptado. Hay una reunión de comité del programa donde se hacen ese envío de notificaciones a los autores, ¿verdad? Es un ir y venir donde pueden aplicarse muchas mejoras. ¿Qué pasa si ya me aceptan el artículo, voy a la conferencia o me lo publican en la revista? Pues ya tengo una versión final de ese artículo que es el que voy a presentar. Posteriormente se prepara la memoria y se llega finalmente a una publicación, generalmente donde se pide un ISSN, por ejemplo, en la universidad. Cuando participas en una conferencia hay que asegurarse que cuentes con ese número, si no, el artículo pues realmente no es válido a nivel institucional. Pero eso es muy a nivel interno de sus universidades o bien de organizaciones para las que laboran. En esta parte es muy, muy importante ya conocer o tener conciencia más bien de que si un evaluador me envía muchas recomendaciones, dar las gracias porque ese revisor se tomó el tiempo de leer mi trabajo y de enviarme mis recomendaciones. No lo tomemos de manera negativa, más bien de manera positiva. Agradecer el tiempo de esa persona que está dedicando su tiempo para revisarlo y mandarme recomendaciones. ¿Qué pasa si no me aceptan el artículo? No desmotivarme en el momento, volverlo a intentar, mejorarlo para la siguiente vez. Esto es un proceso de práctica donde yo voy a seguir enviando. Puede ser que me rechacen, pero no darme por vencida al primer o por vencido al primer rechazo. Continuando con esta parte, como recomendaciones, en resumen, identifique las posibles conferencias y revistas para publicar artículos que incluyan temáticas en TIC y acordes con su artículo, con su investigación. Y verifique la fecha de llamada a los trabajos para que se prepare para llevar todo el proceso y sacar ese tiempo. Generalmente yo recomiendo llevar pausadas las investigaciones con tiempo, pero cuando ya entramos en un proceso de esos, puede generar algún tipo de estrés sano, estrés que me va a impulsar a cumplir con las fechas, en cumplir con las mejoras y en llevar todo el proceso completo.
Puede iniciar presentando sus artículos en conferencias locales y luego avanzar un paso a la vez. Podemos empezar con eventos locales en nuestro país, donde vamos a ir a hacer cierto nivel de práctica y luego ir avanzando a revistas pues, de mayor o a conferencias de mayor calidad. Y no significa que las que vayamos a concursar no lleven procesos rigurosos y sean de menor calidad, pero sí hay unas que van avanzando en esos criterios de selección, donde se va reduciendo la cantidad de artículos que aprueban para las conferencias. Y puede formar alianzas con el área académica para compartir conocimientos y experiencias. Para buscar foros está esta página donde podemos hacer búsquedas de foros donde, por ejemplo, podemos hacer, al ingresar al link, podemos hacer una búsqueda de llamados a trabajos para el 2024. En este caso se hizo la búsqueda por CIPSE, que es una conferencia en nuestra área. Y se muestran los resultados de todas las recepciones del proceso de revisión de los artículos. Por ejemplo, aquí vemos que al buscar CIPSE encontramos toda la información de la conferencia, las fechas y los tópicos o temas de interés que pueden aplicar en esa conferencia y son obviamente de nuestra área de TIC. Y así podemos buscar CLAY, podemos buscar SIMS y otras conferencias que también conversando con colegas podemos decir qué conferencia me recomiendas, dónde podría enviar un artículo si voy a empezar en español, qué me recomiendas para poder enviar mi artículo, si lo voy a hacer en inglés. Si ya tengo experiencia, entonces más bien ayudar a otros y también comunicarles las experiencias que han tenido en diversas conferencias. O bien, si es una revista de la propia universidad, comunicarse con las personas de la revista, ver el comité, ver especialistas, ver si hay un área específica de tecnologías de información, ver las plantillas, ver las fechas de recepción de artículos de las revistas internas de nuestras universidades. En cuanto al proceso administrativo, compromisos y motivación, consulte los procesos administrativos de opciones de becas u otros presupuestos de proyectos de investigación para presentar su artículo en una conferencia. Eso es muy importante. Por ejemplo, si yo voy a dedicar mi tiempo, voy a presentar mi artículo en una conferencia en otro país, eso tiene un costo. Si lo voy a ir a presentar, pues tengo un costo de pagar un tiquete aéreo, donde voy a pagar mi inscripción al congreso, a la conferencia, donde también me van a publicar en la memoria de la conferencia mi artículo y tiene costos de hospedaje y demás. Voy a tener oportunidad de tiempo con mi goce de salario. Tengo que optar por vacaciones para poder ir a presentar el artículo. Todos estos detalles deberían conocerlos a nivel interno dentro de su universidad o alguna institución donde laboren para ver qué apoyo económico y de tiempo podrían tener. Podría ser que en el caso de ustedes requieran un proyecto de investigación inscrito y ese proyecto de investigación por sus recursos, a como fue planteado, incluye esta parte de ir a presentar como producto, como meta, un artículo y cómo se va a financiar esa parte. Entonces, es muy importante tener, como les decía, no solo la parte de conocer cómo construir el artículo y dónde presentarlo, sino que hay tipos de estudios
donde yo voy a poder desarrollar, donde hay conferencias específicas de mi área, TIC, donde yo puedo ir por las temáticas a presentarlos, donde tengo fechas y donde también debo considerar los costos tanto de la ejecución del estudio como de ir a presentar esos resultados a una conferencia y esa publicación. En esta parte, a manera ya de conclusión, sí quiero resaltar que lo principal es que la persona investigadora esté motivada y con apertura a retos. Si yo estoy motivado, si estoy feliz, si estoy aprendiendo, si para mí en el quehacer y plasmarlo en, a nivel de reconocimiento interno como investigadora, a nivel personal, me alimenta, me motiva a hacer mejor mi trabajo, a ser mejor persona, es lo principal para el éxito de llegar a pasar por todo ese proceso. Tener también la capacidad de solicitar también ayuda cuando requiero capacitación en alguno de estos temas. Como les digo, cada uno de estos temas los vivimos de manera general, como para abrir más bien, responder algunas preguntas, pero más bien se abría un abanico de consultas donde para profundizar cada uno de esos temas, cómo tratarlos, como prácticas ya guiadas y se requiere de procesos de capacitación donde me vayan guiando de la mano en el día a día para ir sacando alguna experiencia oportuna. Entonces, aceptar que requiero capacitación, acompañamiento, o bien si no tengo la opción de esa capacitación, acercarme a personas que han pasado por la experiencia o si no tienen experiencia, unirse tal vez con una persona y apoyarse para enfrentar el proceso por primera vez. De mi parte, voy cerrando con el enfoque hacia las personas. Las personas motivadas serían el principal pilar para compartir ese conocimiento y experiencia profesional, el aprender a trabajar en equipo, en aprender de los demás, en revisar qué estudios han hecho respecto al tema de interés, la actividad de leer, buscar literatura relacionada, todas esas partes que vimos de manera muy rápida y general acá, nos va a dar por lo menos esa ruta para llegar a las publicaciones. De momento y por tiempo, no sé si estoy muy pasada, eso sería este primer webinar con los temas como una ruta muy, muy general, pero que espero que les haya llegado la parte de recomendaciones, las hayan entendido y cualquier consulta quedo atenta. Erika, muchísimas gracias por esta exposición tan clara. Agradecerte la participación. Y bueno, de las preguntas que tenemos es, ¿cuál es la cantidad máxima de personas que pueden participar en un artículo? ¿Cuál es su recomendación? Bueno, en cuanto a cantidad, sí he visto artículos incluso con 13 autores. O sea, hay proyectos de investigación interdisciplinarios donde los vemos, pero generalmente, para mi experiencia, he trabajado bien en un grupo de 3 personas. 5 personas es un número para mí pues bastante manejable o también a nivel individual, pero sí he visto bastantes si es un proyecto, por ejemplo, interinstitucional o de varios, donde intervienen varios sectores, puede haber participación de varias organizaciones también. Entonces se amplía mucho la participación de esos autores, pero generalmente yo he visto individual 2, 3 autores, hasta 4. No te escucho, Un Andrea. micrófono.
Listo. La siguiente pregunta es, ¿cuánto es la cantidad de páginas ideal para un artículo para compartir la experiencia profesional? Vamos a ver si generalmente he visto en las conferencias que piden artículos de 6 a 8 páginas en términos generales, ¿verdad? Entonces es mucha información, tenemos que saber sintetizar, hacer simple, específico lo que vamos a indicar en el artículo y vender la idea. O sea, es un reto bastante importante, pero la práctica y ver ejemplos de lo que yo quiero, ¿verdad? Plasmar en el artículo me puede servir para guiarme en la cantidad límite que vaya a poner la conferencia en específico. Generalmente las he visto de 8, 6 páginas. Hay que sintetizar mucho, pero también existen artículos de revistas que pueden llegar hasta 20 páginas. Entonces, la respuesta sería, en específico, depende de lo que pida la conferencia. La siguiente pregunta, Erika, es ¿cómo puede el uso de herramientas tecnológicas modernas, por ejemplo, la inteligencia artificial, mejorar la efectividad y precisión de los estudios primarios y secundarios que usted nos expuso el día de hoy? Bueno, realmente en lo que es inteligencia artificial, yo diría que más que todo me iría más bien como a técnicas de análisis de datos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es procesar mucha información. Por ejemplo, una revisión sistemática de literatura o un mapeo sistemático de literatura. Cuando hacemos esas búsquedas en ya sea Scopus o Web of Science, que son bases de datos referenciales, al introducir la primera eh, cadena de búsqueda nos puede arrojar 33,000 registros. ¿Qué es lo que sucede con esta cantidad de registros? Es imposible procesarlos más una persona que vamos a tener que ir uno por uno. Entonces hay técnicas que me ayudan, pero son técnicas como muy empíricas donde yo voy a ir normalizando, donde yo voy a ir trabajando en la cadena de búsqueda hasta llegar a una cantidad aceptable de artículos donde yo voy a ir a replicar esa cadena en varias bases de datos y el control que voy a tener es básicamente tener artículos de control que al tener esos artículos de control y me generan en la búsqueda que estén todos esos que son mis artículos, que es lo que yo quiero a fin, ¿verdad? Esos valiosos artículos que son los que me guían, yo puedo como reducir esa cantidad a 300 y voy a procesar esos 300 en un mapeo de literatura. Puede ser que el tema sea muy novedoso y tengamos poca información. No he escuchado a la fecha de herramientas de inteligencia artificial que nos ayuden a hacer todo ese procesamiento, pero sí definitivamente necesitamos ayuda para procesar toda la información porque una revisión de literatura o una parte cuantitativa de un estudio podría generarnos los resultados. Ahora, en cuanto a estudios primarios, sí hay mucha literatura. De hecho, ahorita estoy trabajando en técnicas de Machine Learning y, para análisis de algunos textos y demás. Entonces, en esa parte sí, sí tenemos algunas técnicas, algoritmos que podemos replicar en nuestros estudios, pero ya que forman parte de esa aplicación. Entonces, para un estudio primario sí, hay técnicas, ya hay muchos artículos con el uso de Machine Learning, donde ya podemos ver adopciones de, por lo menos, algunos experimentos, algunos estudios de caso donde se está tratando de utilizar estas técnicas en el día a día o en la práctica profesional que nos ayude con
con alguna actividad donde ya el recurso humano es limitado, por ejemplo, algún análisis de calidad automático y demás. Tenemos comentarios en nuestro chat. Dice, buenos días, gracias Erika por su excelente exposición y presentación. Mi consulta es con respecto a lo siguiente. En el proceso de investigación de los temas referentes al artículo que deseo escribir, hay fuentes de información que me sirven de referencia para poder ampliar o agregar nueva información a mi artículo. Entonces, por derechos de autor, debo reconocer las fuentes, pero podrían ser muchas referencias. Entonces, ¿cómo y dónde lo menciono en el artículo? Consulta realizada por don Giovanni. Sí, cuando yo voy utilizando las referencias a la hora de la redacción, simple puedo ir plasmando las ideas, por ejemplo, en trabajos relacionados. En esa parte en específico, voy redactando mis trabajos que me dieron esa fuente principal, ¿verdad? Para llegar a lo que yo estoy aplicando. Entonces, esa parte del artículo puede ir referenciado. O sea, cada una de esas líneas puede ir referenciadas. Mientras esté referenciado, tiene que ir en el apartado de las referencias del artículo. El problema que tenemos ahí es que también por el límite de páginas, ¿verdad? Que a veces nos indican, puede ser, no vamos a sacrificar 3 páginas de referencias y tenemos un artículo de 6, 8 páginas, ¿verdad? Entonces, aunque tengan bastantes, tratar de citarlos de manera, todo lo que se cita en el artículo debe ir incluido en el apartado de referencias. Puedes hacer mención a una idea fundamental donde te lo está reafirmando 4 o 5 referencias bibliográficas. Entonces, dependiendo del formato también de las referencias bibliográficas que te pidan en la conferencia, puede ser IEEE, APA o otro, ¿verdad? Chicago, tendrías que plasmarlo en ese formato y hacer la mención dentro del artículo. Ese yo creo que no podríamos dejarlo de lado. O sea, no podemos mencionar algo y hacer la referencia sin incluirlo en la parte que corresponde. No sé si le contesté la pregunta. Bien. Gracias. Esteban Martínez pregunta, en muchas revistas podemos publicar un artículo, resulta de un alto costo económico. ¿Conoce alguna revista donde se pueda hacer a un costo accesible o si existen gratuitas? Realmente, por lo que conozco, he visto que sí lleva el costo, ¿verdad? El costo de inscripción a la conferencia. Por eso era muy importante la parte que les di como de recomendaciones en la parte de compromisos, de motivación y de procesos administrativos. Porque muchas veces, a veces, realmente necesitamos pues solventarlo con algún tipo de beca o inscribirlo en un proyecto para incluir esos costos, incluso el generar el mismo artículo, si yo ya voy a hacer un experimento o un estudio de casos, e incluso medir el riesgo porque podría incrementarnos los costos y tenemos que ver si es realizable, ¿verdad? Entonces, es muy bonito tener la idea, pero también tenemos que aterrizarlo a nuestra realidad y a nuestros recursos disponibles. En cuanto gratuitos, podrías consultar a nivel de universidades, las revistas, por ejemplo, cuando abren revistas locales de las mismas universidades, ver qué opciones hay para publicar y si no sé si es estudiante o si es un profesor o un externo, ¿verdad? Ver qué opciones hay para poder hacerlo. Tenemos una pregunta que dice de Natalie. Buenos días, Erika. En relación a su experiencia, ¿cuál ha sido el público meta? En relación a mi experiencia, el público meta.
Ajá, Vamos a ver, si entiendo la pregunta desde mi punto de vista como investigadora en el área de TI, mi público meta siempre va a ser otros profesionales en TI y académicos que vayan a leer mi aporte, estudiantes también que vayan a tratar de replicar algún tipo de estudios de los que se publiquen. Alguna referencia o alguna respuesta que estén buscando. Entonces, casi siempre va a ser al área de TIC. Otra parte sí es en cuanto a, a esta conferencia, el público meta era más que todo personal de TIC en departamentos, ¿verdad? Ojalá que se desempeñen en el día a día, en la parte profesional, donde generan mucho conocimiento, están en constante investigación, pero no sabemos cómo plasmar eso. Porque lo digo a nivel personal, siempre he trabajado también en departamento de TI y es muy difícil llegar a esa guía de cómo realmente plasmar ese detalle. Entonces es más que todo para incentivar, motivar, decir, se puede, pero sí lleva su curva de aprendizaje y sí es realizable, pero requiere también de un compromiso y de una motivación para que no se vuelva pesado llevarlo a cabo. Entonces, desde las dos perspectivas, creo que respondí la pregunta. así es, Erika. Muchísimas gracias, Erika, por compartir con nosotros el día de hoy y a todas las personas que se unieron a este webinar. Los invitamos cordialmente a seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las próximas actividades organizadas por la Red de Mujeres TIC, MetaRed Centroamérica y el Caribe. Muchas gracias.